Buenos días, señor Carlos Rubiloa, coordinador de la Unidad de Posgrado de Educación Superior y profesor en varias materias. Le agradezco por su tiempo en esta entrevista individual. El objetivo de esta entrevista es evaluar el conocimiento del profesorado de su unidad, ¿no? Y lo que nosotros queremos es ver la aplicación de los instrumentos tecnológicos, ¿no? Voy a hacerle una entrevista corta pero muy precisa para nosotros y muy importante. Me gustaría sus respuestas y yo voy a tomar nota para para un futuro proyecto, ¿no?, que tenemos pensado. Bien, primeramente agradecerle, ¿no?, por su tiempo y por haberme tomado en cuenta para esta entrevista, que hallo que es un tema bastante importante en este medio, ¿no? Gracias, profesor y coordinador de la unidad de posgrado. La primera pregunta es si usted conoce sobre los instrumentos tecnológicos para la enseñanza-aprendizaje. Sí, yo conozco acerca de los instrumentos tecnológicos. Son esos instrumentos que están al alcance de muchos de los alumnos, tal vez no de todos, ¿sí? Y que son bastante importantes para la enseñanza-aprendizaje, para la enseñanza, para el docente, porque la hace más fácil, la hace más rápida, ¿no? Y la hace bastante didáctica. Y para el alumno, porque lo hace también que el aprendizaje sea mucho más rápido, ¿no? Y incluso puede el alumno tener una interactuación con el docente, ¿no? Es decir, que en la actualidad, para mí es demasiado importante los instrumentos tecnológicos con la finalidad de la enseñanza-aprendizaje. Muy Sí. bien. La pregunta número 2 es ¿qué tipo de instrumentos conoce? Bueno, instrumentos tecnológicos conozco bastante. Por ejemplo, tenemos la pizarra electrónica, ¿no? Tenemos el internet, ¿no? Tenemos mucho software, incluso los alumnos lo pueden tener en el mismo celular, como Schoology, ¿no? Las plataformas virtuales, ¿no? La misma computadora, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, existen muchos, digamos, ¿no? Y ahora en la actualidad ya puede estar un poco más al alcance de los alumnos, digamos, ¿no? ¿Usted, profesor, aplica en sus clases? Claro que sí, yo aplico bastante los instrumentos tecnológicos. Estoy a favor de ellos incluso. Aplico bastante lo que es la plataforma virtual. Es decir, que las clases, ¿sí? Incluso las podemos llevar a través del internet. Es decir, en una plataforma yo me reporto a cierta hora con los alumnos, de 6 a 8 de la noche, de 6 de la tarde a 8 de la noche durante 2 horas, digamos, ¿no? Y ellos se suben a la plataforma. Cuando digo suben, entran a través del internet y hacen cualquier duda, pregunta, y yo les puedo explicar en esa plataforma a todos en una misma aplicación, digamos, ¿no? Es decir, que si bien no nos vemos, pero sí yo veo los comentarios y ellos ven mis comentarios que yo hago, digamos, ¿no? Perfecto, profesor. La cuarta pregunta es ¿cuál es el mejor instrumento tecnológico para aplicar en la enseñanza-aprendizaje en su unidad de posgrado, según su criterio, profe? Claro, para mí es como les digo, como les dije hace un momento, la plataforma virtual, ¿no? Es excelente. También podemos utilizarlo, la plataforma virtual a través del Facebook, digamos, ¿no? Que el Facebook ha revolucionado el mundo, ¿no? Usted sabe, a través de la foto, de los videos, de todas esas cosas, ¿no? De las redes sociales, ¿no? ¿Por qué no se aplicaría en otras situaciones, en otras materias? Bueno, todo depende, ¿no? Depende de la materia que usted vaya a dar, ¿no? Porque, por ejemplo, por ejemplo, si es para una materia totalmente matemática, ¿no? Es un poco complicado utilizar, digamos, ¿no? Una red social, ¿no? O una plataforma virtual, porque eso tiene que explicarse en clase. Lo que sí, por ejemplo, podríamos utilizar para una cuestión matemática es una pizarra electrónica, ¿no? Entonces, depende de la materia para el instrumento tecnológico que se va a utilizar. Perfecto. ¿No? ¿Cuál cree usted que son las ventajas y las desventajas de la aplicación de los instrumentos tecnológicos? Bueno, las ventajas tenemos muchísimas, digamos, ¿no? Una, que hace la clase mucho más didáctica.
Es decir, hay una interactuación entre el profesor y el alumno. ¿Sí? Dos, las clases las hacen mucho más rápidas, el aprendizaje es más rápido. ¿Sí? Y ahora, ¿cuáles serían, digamos, por ejemplo, una desventaja? ¿Sí? Una desventaja es que no todos los alumnos tienen el acceso, ¿sí?, al instrumento tecnológico, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Internet tiene un costo. Y usted sabe que hay universidades públicas, como por ejemplo la Gabriel de Moreno, que hay alumnos que tienen solamente para su pasaje. Por el tema económico, ¿no? Por el tema económico, ¿no? Entonces no tienen para acceso para llegar y cancelar o pagar el Internet, ¿no? Entonces, así como también no pueden tener acceso para comprarse una computadora como la que usted tiene, ¿no? Entonces se ven privados, ¿no?, en algunos casos de estos instrumentos tecnológicos por la cuestión del dinero. Perfecto. ¿Usted combinaría la enseñanza tradicional con las clases aplicando los instrumentos tecnológicos? Por supuesto, es totalmente necesario la aplicación. Combinaría. Combinaría, totalmente, porque muchas veces el profesor debe de explicar, si usted quiere llamarlo entre comillas, tradicionalmente un tema, no todos los temas, un tema, ¿ya? Pero gracias a los instrumentos tecnológicos lo hará mucho más rápido, mucho mejor, será más entendible. Pero hay temas que sí o sí se deben explicar de alguna manera tradicional, porque no podemos esperar que el 100% de los temas o de las cosas que usted va a explicar, ¿sí?, sean aplicadas mediante instrumentos tecnológicos. Perfecto, sí combinaría entonces, ¿no? Sí, correcto. La última pregunta es, ¿qué incentivos cree usted que deben tener los maestros que apliquen los instrumentos tecnológicos? Porque esto es una novedad, ¿no? Sí, es importante, ¿no? Como le digo, para mí uno de los incentivos muy importantes sería un ascenso, ¿sí?, dentro de la escalafón de los docentes. Es decir, que si un docente es docente suplente o docente que no sea titular, ¿sí?, que a través de que él demuestre que ha utilizado los instrumentos tecnológicos y que han sido beneficiados y beneficiosos para sus alumnos, ¿sí?, se lo ponga o se lo ascienda de un profesor suplente a un profesor titular. Es decir, un ascenso, digamos, bien no económico, pero sí un ascenso dentro de su escalafón como profesor, digamos, ¿no? Muchas gracias, profesor y coordinador de la unidad de posgrado. Nos ha ayudado de mucho esta entrevista individual y bueno, tenemos que proyectar esta innovación de la aplicación de instrumentos tecnológicos. Muchas gracias. El agradecido soy yo, gracias por tomarme en cuenta, nuevamente les digo, y quedo atento a cualquier otra solicitud de su parte o de cualquier persona. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, señor Erlan Calizaya. Esta mañana lo hemos invitado a usted para hacerle una entrevista individual. Es muy precisa y muy importante su opinión en esta entrevista porque nosotros queremos aplicar los instrumentos tecnológicos, ¿no? Le agradezco por su tiempo y bueno, voy a empezar con la primera pregunta. Usted como estudiante de la unidad de posgrado, del diplomado en educación superior, ¿ha escuchado sobre los instrumentos tecnológicos? Sí, ¿cómo está? Buenas noches. He escuchado, sí, no mucho, no a gran detalle, pero sí he escuchado el uso de algunos instrumentos, ¿no?, en clases. ¿Ha visto alguna clase virtual? No, sinceramente no. Creo que en la unidad de posgrado no hemos hecho ninguna clase virtual. ¿No? Ok. ¿Sabe qué es un blog? Sí, sé que es un blog, ¿no? Es un espacio, ¿no?, en la web donde uno puede personalizar y puede comenzar a subir información. ¿Conoce qué es una plataforma virtual? Sí, conozco que es una plataforma virtual. Lo he escuchado que hacen en otras universidades, pero en la unidad de posgrado de la Gabriel no he escuchado que hacen ese tipo. He escuchado que se aplica en otras universidades. Sí, he escuchado que se aplica en otras universidades, pero no en la Gabriel. En otras universidades. Sí. Muy bien. La quinta pregunta es si usted cree que los instrumentos tecnológicos están al alcance de cualquier estudiante. Creo que no, ¿no? Bueno, a pesar de que ahora con
con la globalización de la tecnología se ha un poquito disminuido los costos, hay mayor acceso, pero aún así existen, ¿no?, varios estudiantes que no tienen esa posibilidad, ¿no?, de poder tener una notebook o incluso un CPU, ¿no? Entonces creo que esto todavía es limitado, ¿no? Sí. Por lo menos con los celulares ya tenemos algo, ¿no? Sí, hay algo, pero el tema de los celulares también, no todos tienen los celulares de última tecnología, ¿no? Los Android, ¿no? Algunos tienen algo básico nada más, ¿no? Sí. Nos limitamos, ¿no?, en acceder a los instrumentos tecnológicos, ¿no? Por la misma situación económica, creo, del país, claro, no hay tanta accesibilidad, ¿no? Claro. La sexta pregunta es, ¿usted cree que las redes sociales ayudarían a la enseñanza-aprendizaje? Y yo pienso que sí, siempre y cuando tal vez hay algún tipo de facilidades con el tema de los centros de cómputos, quién sabe, ¿no?, para que uno pueda tener mayor acceso. Entonces sí, hemos tenido un curso, una aplicación que es Schoology con una de las docentes en el primer módulo. Entonces creo que ha sido muy provechoso, y ahora en este módulo, en el actual módulo que estoy pasando, se está utilizando el Facebook, así que lo veo también muy provechoso, ¿no? Ya. Entonces ya se está utilizando un poco, ¿no? Un poco, sí. O sea, algo, ¿no? Sí. Señor Erland, ¿le gustaría que sus profesores apliquen los instrumentos tecnológicos? Me gustaría que todos los profesores apliquen ¿no?, instrumentos tecnológicos, ¿no? Pero lamentablemente en la experiencia que tengo en la unidad de posgrado, en educación superior, algunos docentes nada más utilizaron esto, ¿no? Entonces otros no, muy poco. ¿Qué ventajas y desventajas cree usted que habría si utilizarían los instrumentos tecnológicos sus profesores? Pienso que hay más ventajas que desventajas, ¿no? O sea, las ventajas serían de que tuviéramos material a disposición, hay una mayor comunicación entre el estudiante y el docente, y pienso que la desventaja tal vez sería el plagio, ¿no? Tal vez ya fuera muy sencillo copiar ya lo que ya algunos ya hacen, ¿no? ¿Sería más flojos los alumnos? No creo, pero en sí se presta eso, a que alguien pueda ver trabajos que ya hayan subido los que primero hacen, y en base a eso tal vez arreglar algunas cosas. ¿Una desventaja sería el tema económico? ¿Para los estudiantes? Para los estudiantes sí, pero como le digo, si es que hubiera algún tipo de centro de cómputos o algún tipo de accesibilidad que tenga la universidad, ¿no? Entonces ayudaría bastante, no habría ninguna excusa, ¿no? Ok, entonces hay ventajas y hay desventajas, ¿no? Correcto. ¿Por qué cree usted que no aplican sus profesores los instrumentos tecnológicos? Pienso yo de que no hay una coordinación, ¿no? Para empezar, creo que no existe una coordinación en la unidad de posgrado, y aparte pues, pienso de que requiere tiempo preparar una clase con el uso de algún instrumento tecnológico. Por lo tanto, creo que el docente no está remunerado en ese sentido, y pienso de que no tiene ese incentivo, por lo tanto no lo hace. Entonces trata de hacer lo más simple que pueda, y sus con clases, sus clases, claro, y cosa de que no se complica mucho él tampoco, ¿no? No hay tiempo, no hay remuneración y no hay incentivos para sus profesores. Sí, aparte, por eso usted cree que no lo aplica, ¿no? Sí, y aparte no hay un centro, como una coordinación, ¿no? No existe, no hay un coordinador, que aplique esto, ¿no? Sí, es que no se unifica el criterio, ¿no? Porque la verdad que en todos los módulos debería ser prácticamente, si no es el mismo uso de instrumentos tecnológicos, por lo menos en cada módulo debería utilizarse uno, ¿no? Entonces yo no he visto esa coordinación, ¿no? Claro. Creo que los profesores andan individuales, cada uno hace lo que puede y trata de impartir la mejor clase que puede, ¿no? Entonces así es la realidad ahorita de la unidad de posgrado. Y tampoco creo que no es asesorado, el profesor no toma sus cursos de ¿no? O sea, de preparación a estos instrumentos. Sí, la verdad que sí, ¿no? Hay algunos que muy poco conocen de eso, ¿no? Entonces es por el mismo hecho de que no existe coordinación, no existe capacitación seguramente, ¿no? Pero pienso yo de que el motivo más esencial es el tema de la remuneración. La remuneración, sí, ¿no? La remuneración. El incentivo a los maestros para que puedan hacer más didácticas sus clases, ¿no? Sí, correcto. Más interesantes. Sí.
Muchas gracias, señor Erlan, le agradezco, Ok. nos ha ayudado mucho con esta entrevista individual y esperemos que podamos utilizar los instrumentos tecnológicos próximamente en sus clases. Muchas gracias. Gracias a usted. Ok. Compañeros, queremos aclarar que este trabajo es es un trabajo práctico donde no los personajes son ficticios, ¿no? Ninguno es real. Muchas gracias.